Volvemos con noticias del país. El estremecedor testimonio de una joven de 19 años postrada y sin diagnóstico claro reabre el debate sobre la eutanasia en Chile. Para hablar de este tema estamos con la presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico, Gladys Borges. Gladys, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. A ver, un caso estremecedor, pero que reabre una vieja discusión, que es el de la eutanasia, el del morir dignamente. De hecho, el video es cala bastante hondo. Esta joven de 19 años que pide, por favor, que se aplique la eutanasia, ha hecho la petición. ¿Cómo de alguna manera aborda el Colegio Médico, representando a los médicos de Chile, esta situación que es bien compleja en su profundidad? Sí, efectivamente es muy compleja y se supone que uno de los deberes que nosotros tenemos en la profesión médica es hacernos cargo de acompañar en la muerte. Por lo tanto, es un tema que nos toca muy fuertemente y que muchas veces no tenemos todas las herramientas para enfrentarla. Puede ser porque la ley no lo ha definido, puede ser que porque la sociedad no lo ha acordado, puede ser porque nosotros, los profesionales de la salud, tampoco hemos tocado específicamente ese punto. ¿Por qué cree usted que no han tocado ese punto, considerando que finalmente son los médicos, además de los familiares de personas que están en esta situación, los que viven en carne propia justamente este hecho? Se puede hablar desde los legisladores, desde la sociedad civil, pero cuando uno está ahí, en ese minuto, es justamente la experiencia lo que de alguna manera enriquece aún más este debate. Puede ser porque siendo legítimo el deber de libertad, el ansia de libertad, de autonomía que sustenta la petición de la eutanasia, uno lo enfrenta con otro, que es el derecho a tener cuidados adecuados al fin de la vida. Entonces nosotros sabemos que desde la práctica médica eso todavía falta. Falta tanto por formación como por una estructura suficiente a nivel de organización del Estado. Y eso pasa porque la ciudadanía primero diga qué quiere y qué ocurre. O sea, hoy en día hay un tema muy importante y no sabemos cómo se está muriendo. Si las personas están muriendo en los hospitales o están muriendo en su casa, si están muriendo con sufrimiento o no. El sufrimiento tiene una dimensión biológica que es el dolor en sí, pero el sufrimiento es espiritual, claro, es la soledad. Por lo tanto, esto involucra valores muy profundos también personales, porque es como nosotros nos enfrentamos ¿Cómo nos enfrentamos a esto? También hay muchas veces sufrimiento psicológico del paciente o la paciente cuando ve que todo su círculo cercano, familiar, de alguna manera trata de cambiar una situación que en términos físicos y biológicos es bastante irreversible. Claro, bueno, por eso nosotros hemos dicho en muchas instancias donde conversamos los temas desde el punto de vista de la formación en bioética, de la importancia de que se participe de la decisión mucho antes que el momento último de la muerte. Y entonces hay todo un espacio donde nosotros cada vez que nos enfrentamos al sistema de salud y nos enfermamos, nos planteemos qué es lo que queremos y participemos de la toma de decisión respecto a cada una de las instancias de tratamiento. Por lo tanto, antes de llegar a plantearse la legitimidad o la legalización de una situación tan dramática como la eutanasia o el suicidio médico asistido, uno debería estar en condiciones de asegurar que la gente pueda hacer uso de las instancias antes que eso. Está la limitación del esfuerzo terapéutico, está el rechazo a la terapia, está la sedación terminal y como hemos visto en la ley última que sacó el Parlamento respecto de derechos y deberes de las personas, se empieza a reconocer un poco la autonomía y el derecho a decidir, pero no concretamente. Si ustedes recuerdan, dentro de las discusiones salió el temor a que respetar la libertad del paciente pudiese significar la eutanasia y de hecho se impide el rechazo al tratamiento cuando las condiciones, porque yo estoy rechazando, pueden acelerar la muerte. Claro, finalmente la legislación en ese punto que es clave, creo yo, no sé si usted lo comparte, en esta discusión, es muy clave, termina más bien en un terreno que no es concreto en términos de alguna manera decir, efectivamente los pacientes tienen la voluntad y hay que respetar la voluntad, pero hasta cierta medida. Claro. Y no muchas veces cuando uno dice quizás lo más lógico, bueno, cuando las facultades mentales no dan la posibilidad de que sea una decisión consciente. En este caso, en particular, y otros por supuesto que han salido a la luz pública, son decisiones bien conscientes. ¿Cómo se aborda desde ese punto de vista? Bueno, en este caso en particular no sabemos porque no hay seguridad respecto al diagnóstico que fundamenta la petición de la paciente, ¿cierto? Hay diagnósticos neurológicos, psiquiátricos, no sabemos. Una de las cosas que es muy importante para respetar una toma de decisiones es tener un diagnóstico certero dentro de lo posible, además de la capacidad y la competencia de la persona y la voluntad de estarlo pidiendo de manera reiterada. Entonces, este caso quizás no cumple todas las condiciones, pero sí parece una oportunidad
muy legítima para volver a tocar el tema, que en realidad hay que tocarlo a nivel de toda la sociedad. Ahí lo pregunto desde la visión de la institución como colegio médico. ¿Complica volver a entrar a este tema? Yo digo volver. Yo sé que ustedes constantemente han estado abordándolo desde también la experiencia internacional, pero a la luz pública vuelve a reabrirse este debate. ¿Complica? Bueno, ¿es beneficioso en ciertos aspectos? O sea, es beneficioso porque nosotros creemos que estas situaciones, en la medida que nos tocan a todos y nos hacen patente la existencia de sufrimiento en torno a la muerte, debería hacernos plantear los accesos previos. En el fondo, tener efectivamente cuidados paliativos. En general en el mundo ha pasado un poco así. Cuando se ha empezado a legislar en torno a la legitimidad o no de regular respecto de la eutanasia, han aparecido como dos temas al lado, que son la ley de deberes y derechos de las personas y el tema de los cuidados paliativos. Porque probablemente, es cierto, no van a resolver todos los casos, pero sí van a resolver muchos, y entonces nos va quedando solamente algunos casos dramáticos que tendremos que discutir. Entonces parece muy justo primero entregar acceso oportuno para que alguien esté pidiendo con absoluta voluntad y capacidad la muerte, porque muchas veces lo están pidiendo porque están abandonados. Muchos casos de los que hemos visto en la prensa, lo que están haciendo con su solicitud de eutanasia es un llamado a que no me abandonen, no me dejen solo. Yo escuché en el video que la madre de esta niña dice que los médicos la abandonaron. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿en qué sentido se abandonó? No hay acceso, no hay plata, no hay dinero para eso. Y entonces hay mucho que hacer en el tema, por ejemplo, de lo que se hizo con el GES de cuidados paliativos. Pero el GES de cuidados paliativos está solo orientado a los pacientes con cáncer. Pero hay muchas otras enfermedades crónicas que tienen dolor y sufrimiento, que podrían entrar a un manejo que es del grupo, como dice usted, de la familia, del paciente y del equipo de los profesionales. Es un muy buen punto ese. ¿Hay que ampliar el GES a su juicio de tratamientos paliativos? Sí. ¿Puede ser un buen paso para todos? Es la opinión que en distintos seminarios tienen los médicos, los geriatras, los médicos que trabajan en paliativo, en bioética, en cuidado terminal. ¿Qué abarca este GES de tratamientos paliativos para tenerlo claro? Abarca bastante bien, yo diría, el enfrentamiento del dolor, del control, la atención domiciliaria y terciaria, y está definido cuándo se hace visita domiciliaria, cuándo el paciente en una crisis tiene que llegar a una hospitalización corta para dar algún tratamiento para el dolor y volver. Pero tienen acceso los pacientes con cáncer. Y hay mucha patología crónica que termina igual con dolor y sufrimiento, que requiere toda esta coordinación, que requiere instalación de sondas, un montón de cosas más que pueden ayudar a resolver los síntomas del final de la vida y que no están incluidos. Por lo tanto, todos quisiéramos que se ampliaran los cuidados paliativos hacia todas las enfermedades que tienen que ver con la agonía, claro, o con la cercanía a la muerte, o incluso con una enfermedad crónica que a uno lo deja más discapacitado, menos autovalente, que le complica el volver a retornar a la vida. ¿Es posible incorporar nuevas enfermedades a este GES desde la visión que tiene usted? Bueno, ese tema no se ha visto en general así. Puede ser que instancias como esta planteen de nuevo la importancia de considerarlo, ¿no? Porque el tema de los pacientes que sufren al final de la muerte, por eso que la sociedad tiene que decir mucho también, porque es importante que las agrupaciones de pacientes también son una instancia para pedir que se resuelvan sus problemas. Claro, lo hemos visto, por ejemplo, en otras discusiones sobre salud en el país, cuando se hablaba de las enfermedades raras durante gran parte del año pasado y el anterior, se incorporan nuevas enfermedades consideradas raras. Las asociaciones de pacientes son un ente de la sociedad civil que complementa el discurso y las necesidades completas de la sociedad. ¿Usted cree que el Estado, Gladys, ha abordado de buena forma no solamente la discusión de la eutanasia, sino todo lo que conlleva esto, el tratamiento paliativo, la mirada que se tiene que tener sobre los pacientes? Y no me quiero referir solamente a la educación pública, sino también la educación privada. Finalmente están conectadas en estos temas. Bueno, es que este es un esfuerzo de la sociedad completa. Yo siento que sí se han hecho avances. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el mundo de la bioética, estamos trabajando en la formación de los profesionales de la salud a nivel del pregrado y del posgrado. Se están implementando estos cambios estructurales que permiten que se incluyan herramientas de acceso a la salud igualitaria para todos. Entonces, claro, se están haciendo esfuerzos, pero todo esto tiene que ver no solamente con la intención de educar y de formar, sino que con la conciencia también de todos los ciudadanos sobre qué queremos. Yo he dicho que este tema no se toca mucho porque ¿quién de nosotros quiere hablar de la muerte? Claro. Todos queremos no morir. El tema sale, no queremos hablar, no queremos que se toque el tema de la voluntad anticipada, no queremos que cuando yo me enfermo me puedan morir. Lo que uno ve en el mundo privado y público es que la familia y el paciente piden que se haga todo lo posible. O sea, nadie cree que
podamos llegar a un estado de enfermedad que la ciencia y la medicina no la pueden resolver. Claro, y yendo a ese punto, actualmente la voluntad anticipada existe para un paciente, sin embargo, en términos legales, es finalmente la familia el que tiene la decisión final de lo que se puede hacer cuando ya no está en conciencia. Desgraciadamente, la voluntad anticipada tampoco se desarrolló bien en el proyecto de ley de deberes y derechos de las personas, pero nosotros educamos en temas de salud de que no importa que no esté legalizado, porque efectivamente nosotros igual podríamos dejar un escrito de voluntad anticipada ante un notario, o podríamos preocuparnos de decirle a nuestros familiares cómo queremos nosotros que se hagan las cosas al final de la vida, y es lo que no hacemos. Muchas veces los familiares no cumplen con esta voluntad anticipada, evidentemente en la situación extrema que están viviendo. También. Eso también pasa, pero uno lo ve más cuando uno enfrenta una situación como esa y no sabe lo que el padre o la madre hubiese querido. Pero cuando a uno sus padres se lo han dicho, uno tiene conciencia que no quiere morir en un ventilador, conectado a ventilación mecánica. Una conversación más en familia, por ejemplo. Sí, es clave acá. Es muy importante. ¿Cuál es la posición aquí de un actor muy importante en ese tema en particular, de los médicos, de las doctoras? Porque finalmente están en una dualidad de intenciones. Muchas veces quieren respetar la voluntad del paciente, pero tienen a la familia del paciente que termina siendo la titular, que no quiere llevar a cabo esto. Dentro de la formación también, que estamos hablando mucho de la formación de los médicos, ¿cuál es la actitud que actualmente tienen que tener y cuál es de alguna manera la discusión que se genera también en ese punto? Bueno, en todas las instituciones de salud desde hace años en el país están los comités de ética asistencial. Por lo tanto, los médicos o los pacientes que tienen problemas pueden recurrir a esa instancia que le ayuda a uno a deliberar, que no va a tomar la decisión que es del médico exclusivo, pero es la ayuda que uno a veces necesita para resolver el tema. Lo otro que se hace mucho en las unidades de cuidado intensivo es hacer una reunión familiar, pedir que un familiar sea el que tome la voz cantante, un representante. Entonces, es la forma de poder aclarar los temas. Ahora, cuando llegan situaciones tan conflictivas como blanco-negro, evidentemente viene más bien la mirada defensiva del médico y muchas veces el temor a que se judicialice la situación hace a que sigan manteniéndose tratamientos que pudiesen suspenderse porque ya no están indicados. Claro, muchas veces ha pasado en varios casos donde los doctores aplican finalmente ese criterio de extender lo que pueden ser tratamientos que ya tiempo después uno puede llegar a la conclusión no eran necesarios, no había mucho que hacer, y eso se entiende también desde la mirada del profesional porque quiere evitar cualquier tipo de juicio posterior ante una decisión que evidentemente, hay que decirlo, es entre la vida y la muerte y es súper delicada. Claro, por eso que el esfuerzo que nosotros hacemos desde el campo de la salud es la formación, la capacitación, los seminarios en torno a ese tema y el estar permanentemente formando, porque en realidad nosotros no nos formaron sobre temas de comunicación, de decisión, y la mayoría de los médicos que llevamos años también nos formamos en un sistema de atención médica distinta, ese que llamamos paternalista, donde los derechos de los pacientes no existían. Entonces viene a ser relativamente nuevo la participación del paciente. Y también depende de la cultura. Hay pacientes que quieren ser activos partícipes y uno lo ve en general con los más jóvenes. En cambio, los pacientes mayores todavía están entregados a no querer tomar decisiones. Entonces también hay un cambio cultural que ha pasado en todo el mundo y también va a ocurrir con nosotros. Gladys, en ese punto, ¿cómo ha sido este tema de la eutanasia abordado a nivel internacional y qué pasa actualmente con países como Suiza, si no me equivoco, donde está legalizada la eutanasia? Lo pregunto porque, por ejemplo, un ciudadano europeo que vive en algún país donde no está permitida la eutanasia tiene la posibilidad de viajar hacia un país que está permitido y finalmente morir ahí y que sea todo legal y no haya ningún problema. Bueno, extrañamente pocos países han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido. En Europa, tal cual usted dice, está Holanda, que es el primero, está Bélgica, Luxemburgo, Suiza. Y en Estados Unidos varios estados que tienen legalizado el suicidio, últimamente Canadá y Colombia. Entonces, ¿cómo uno tendría que ir a ver cómo se han gestado esos cambios dentro de cada una de las sociedades? Y son distintos según la cultura o los hechos que han ocasionado esto. En casi todos son 10 o 20 años que han tenido de conversación o de intentos previos hasta que ha salido la legislación. Es importante, 10 a 20 años en promedio podríamos decir lo que ha sido la discusión. Pero la discusión de fondo del Claro, o sea, es discusión donde se han ido dando como distintas etapas
distintos puntos de quiebre que han hecho que de alguna manera vaya surgiendo la necesidad de hacer el cambio. A veces ha sido político, a veces ha tenido que ver con una mirada religiosa, otras veces ha tenido que ver con la participación y la mirada también desde los médicos. Hay que pensar que la Asociación Médica Mundial en general define que los médicos no deberíamos participar de la eutanasia. A pesar de eso, estos otros países lo tienen. Claro, en esos países, de hecho, los médicos están en una contraposición con lo que es el dictamen del médico a nivel mundial. Y también respecto de eso hay como dos posiciones. Algunos aceptan mejor la eutanasia, o sea, mejor el suicidio médico asistido que la eutanasia, porque hay que pensar que también para el médico es muy complejo que lo hagan participar de un acto que no es médico propiamente tal. Pero el fundamento que lo solicita dice que es la manera correcta en que un paciente podría morir. Entonces otros piensan, a ver, el suicidio médicamente asistido es mejor porque le da la facultad, o sea, se le da al paciente una receta y el paciente lo usa o no. Y es muy interesante los estudios que hay en muchos de estos países donde se ha visto que el tener la receta para pedir, para yo poder hacer uso del suicidio, hace que yo no lo pida muchas veces. Entonces, parece ser que uno sigue necesitando... Por esa opción, claro, parece que uno darle la libertad al paciente de llevar a cabo. Como que se tranquiliza uno sabiendo que tiene la posibilidad de salir del sufrimiento con una opción que sigue siendo de uno. Bueno, es un tema complejo las dos. Y eso también nos lleva a las diferencias entre eutanasia y suicidio médico asistido. Claro, y algunos países tienen uno y tienen otro. O sea, por ejemplo, Suiza tiene además una particularidad que permite el suicidio médicamente asistido y asistido por otro no médico, que es el único lugar que lo tiene así, porque ese es otro tema, claro. En cambio, en los otros lugares que está permitido el suicidio o la eutanasia es por los médicos exclusivamente. Hemos hablado varios temas de ética que tienen esta relación que es súper compleja y por eso es bueno conversarlo. Creo que es muy bueno conversarlo. Estos casos son terribles, pero abren una conversación, también un debate, pero una conversación del Chile que queremos en ese sentido. En ese punto, ¿cómo se puede, usted cree, conjugar lo que es la legislación, la mirada política, la mirada de los médicos y también la mirada social? Y por último, y la más importante, la mirada de aquellos que son los que están pidiendo en este caso la eutanasia o el suicidio médico asistido. O sea, yo creo que lo que importa más saber es que lo que piensan los ciudadanos chilenos respecto de cómo quieren morir. O sea, deberíamos tener encuestas, estudios, conocimiento, preguntar sobre lo que ellos opinan. No solamente llevar el tema a una discusión que probablemente desde el punto de vista legal y ético va a confrontar valores extremos y va a hacer que no encontremos una salida, como ha sido hasta ahora. Yo creo que eso ha ocurrido, que han habido intentos de proyectos de ley, de eutanasia, 3, 4 creo que han sido presentados en el Parlamento y esto ha terminado ahí, porque probablemente nos hemos ido a la cabeza y no estamos mirando lo que pasa en la base. O sea, ¿cómo queremos morir? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué hacemos como sociedad? Yo creo que estamos muy solos, yo creo que no tenemos todo a la mano y quizás sufrimos mucho y probablemente mucha gente está pidiendo esta salida porque no tiene el apoyo previo que podría resolver bastante. Bien, un tema a conversar, por supuesto. Gladys Borges, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted.